Hola, ¿qué tal? Hoy iniciaremos con una nueva entrega de este curso de Excel para personal de salud. Iniciamos con trabajo con varios datos, desplazamiento en las hojas de cálculo, eso ya lo vimos en videos anteriores, lo que son las selecciones, la introducción de datos y hoy vamos a continuar con lo que es tipos de datos. Esta clase es muy importante en Excel, ya que los tipos de datos siempre tenemos que tener en cuenta qué tipo de dato es para poderlo trabajar. Excel, ya dijimos, tiene filas, tiene columnas, tiene celdas y en cada celda puede agregarse diferentes tipos de datos. ¿Cuáles son estos tipos de datos? Pues aunque pareciera sorprendente, cada celda en Excel puede contener solamente tres tipos de datos: los valores numéricos, el texto y las fórmulas. Pues vamos a ver en Excel cómo se manejan cada uno de estos tipos de datos. Ya nos encontramos aquí en el programa Excel. A ustedes pues ya dimos un recorrido por cada una de las partes del área de trabajo. Ahora nos encontramos aquí en la hoja 1 de un libro nuevo. Entonces tenemos que los tipos de datos pueden ser de diferentes, de tres tipos: tipo texto, tipo numérico y fórmulas. El tipo texto lo comprenden todo lo que sea alfanumérico. Alfanumérico, ¿qué quiere decir? Que lo va a comprender todo lo que tenga texto y números. ¿Cómo van a saber que una celda contiene un dato alfanumérico? Pues podemos ver que se alinea del lado izquierdo. Si el texto o el contenido más bien de la celda está del lado izquierdo, entonces Excel lo está tomando como un texto. Hay ocasiones en que ustedes van a ver un número así, pero de la siguiente forma. Ahorita lo voy a convertir a texto. Texto. Si se fijan, cuando esto aparezca así, que es del lado izquierdo y con esta pequeña pestañita verde, vamos a ver un poco más de cerca. Esta pestañita verde significa que Excel lo está tomando como un texto. Lo que acabo de hacer es convertirlo a número. Eso se logra de la siguiente forma. En esta parte de aquí hay una opción que se llama texto en columnas. Al darle texto en columnas, llega un momento en el que nos pide qué tipo de formato es el que le vamos a dar. Y al darle texto o general, ahí nos cambia el cómo está tomando el tipo de dato que estamos viendo. Entonces, si nos vamos aquí lo sigue tomando como texto. Ahora, el numérico lo vamos a conocer porque se alinea a la derecha. Esto es muy importante, ya que muchos dirán, no es cierto, yo he visto diferentes tipos de datos, o sea, yo he visto monedas, yo he visto fechas, yo he visto diferentes tipos de acomodar una fecha, pero para Excel, en realidad, las fechas son números. Pudiéramos decir que que aquí, dentro de los numéricos están las fechas y en sus diferentes formatos. Está el formato moneda, está las fechas. Las fechas se pueden dividir en fecha corta, fecha larga, y vamos a ver los diferentes tipos de fechas. Entonces, aquí también dijimos que tenemos el tipo moneda. Entonces, si por ejemplo yo pongo el número 1 y el número 1,
y le doy los diferentes formatos. Si nos vamos a la pestaña Inicio, recuerden que aquí lo vimos, tenemos esta parte de aquí, esta parte que tenemos nuestros formatos de números. Aquí podemos observar y aquí podemos dar formato a lo que es una celda con números. Entonces podemos decirle que es un formato general, este significa que es un formato sin formato específico, un formato numérico. En esta parte de aquí le podemos quitar o poner decimales, le podemos quitar o poner decimales, le podemos poner un formato de contabilidad, un formato de porcentaje, un formato de moneda, ya sea en la moneda de México, de español, en dólares o algún otro formato que nosotros queramos. Si nosotros elegimos varias celdas y le damos ese formato, pues así no lo va a tomar. Entonces así podemos darle el formato. Eso es un simple formato. En realidad el valor de la celda pues es el número que tenemos. Y si nos fijamos aquí en la parte de la barra de fórmulas, como ya se los había mencionado, pues aquí sí nos muestra el valor real de lo que es la celda. Si vemos aquí, la celda vale 12 pesos y aquí nos está valiendo 12. Es lo mismo 12.00, es una forma de mostrarlo. Hay veces que se requiere eso, pero el valor real, el valor de esta celda es 12. Entonces podemos ver que el valor es esto. Pero en las fechas ocurre algo muy similar y muy singular. Excel toma como un número cualquier tipo de fecha. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos saber que una fecha corta va a ser el número 1, es el 1 de enero de 1900. Y a partir de ahí, pues Excel hace un conteo para determinar qué número es. Si yo coloco la fecha del día de hoy, que es 25 del 6 del 2020, pues ahí Excel me va primero a colocar este formato de fecha, ¿sí? Pero si cambio, si se fijan, Excel intuyó, bueno, dedujo que ya es un formato de fecha y cambió automáticamente este formato. Pero si yo forzo a Excel a decirle que esto es un formato general, pues nos va a dar el número que corresponde a la resta, bueno, a la suma de cuántos días han pasado del 1 de enero de 1900 al día de hoy, que son 44.007 días. Entonces ese es el número que Excel toma como el día de hoy. Si yo coloco este número 4400 y le agrego un día, pues y al momento de que cambie yo ese formato a una fecha corta, pues nos tiene que dar el día de mañana, que es el día 26 del 6 del 2020. Esto es muy importante porque eso nos hace entender que si en algún momento yo copio esta celda con control C, nos pone eso, ya lo vimos en clases anteriores, y aquí le doy enter, pues me puede copiar tanto la fecha como puedo hacer que me pegue en esta parte de aquí, los pegados especiales, que me pegue el valor. Y si pego el valor, pues me pega precisamente el número y no el formato de fechas. Pero si yo que me pegue el valor y el formato de valores y números, pues sí me va a pegar como yo lo quisiera. Entonces, igual si pego formatos de origen. Entonces, ya vimos ahorita los tipos de texto, los tipos numéricos y algo que es muy importante, que es los tipos de pegado. Si yo copio una fecha y le doy nada más copiar valor, pues me va a pegar un número. Si le doy pegar formatos de valores y números, pues me va a pegar exactamente lo que le estoy pidiendo. De igual manera, recuerden que este cuadrito sirve para copiar hacia abajo
y si me voy fijando, no solo me copia hacia abajo, sino me va poniendo una fecha de un día más. Entonces, para que eso no suceda, esto también es muy importante. Si solo lo quiero copiar, aquí tenemos esta parte de aquí en donde nos dice que opciones de autorrelleno. Estas opciones de autorrelleno nos pueden servir para solo copiar la celda o para una serie de relleno o rellenar formato solo. Nada más estoy queriéndole decir que todas estas se van a hacer fechas y podemos ver también que aquí nos pone rellenar días laborales de la semana, rellenar meses, rellenar años y relleno rápido. Entonces, si lo más común es una serie de relleno, cuando queramos hacer una lista de los días, pues podemos hacerlo nada más estirando hacia abajo. De igual forma, si yo quiero solo los días laborales, pues nada más lo puedo rellenar así, los días laborales. Y rellenar meses, rellenar o serie de relleno, ¿sí? En esta ocasión, pues este es un ejemplo de cómo se usan las fechas. ¿Por qué es importante saber que una fecha es un número? Pues porque puedo determinar con una fórmula, que es el tercer tipo de datos. El tercer tipo de datos puedo determinar una suma entre dos fechas, puedo determinar cuántos días han pasado entre una fecha específica y otra, y si sabemos que pues, lo trata como números, pues podemos determinar fácilmente las fórmulas que vayamos a utilizar. ¿Qué características tienen las fórmulas? Bueno, nos vamos a hablar más detalladamente en el siguiente video de qué es una fórmula, pero les voy adelantando. Una fórmula siempre va a empezar con un igual. La fórmula en Excel puede utilizarse con números reales, o sea, con números directamente, como el 15 y los caracteres de suma, resta, multiplicación, división y potencialidad. Entonces, si yo quiero hacer una multiplicación, tan solo le pongo 15 por 3 precedido del igual y me da un resultado que es de 45. Pero el valor de la celda, si nos regresamos aquí, el valor de la celda pues es 15 por 3 en realidad, y en esta parte de aquí de la celda pues nos muestra el valor de esa fórmula. Entonces hay que tener cuidado de saber cuándo son fórmulas y cuándo son números, porque si es una fórmula y en algún momento no sabemos que es una fórmula, pues lo tomamos como un número y lo vamos a querer copiar. Si en algún momento yo copio esta fórmula a otra celda, me va a poner el mismo resultado porque yo estoy poniendo algo absoluto. O sea, 15 por 3. Siempre va a ser 15 por 3 el valor de esa fórmula, y a donde la copie la voy a copiar igual. En el próximo video pues vamos a hablar de lo que son las referencias en Excel, y ahí nos vamos a checar la importancia de cómo funcionan las fórmulas en Excel con una referencia y cómo tener cuidado para que no al cambiar esto pues se cambie completamente todo, y no solo, o sea, saber cómo podemos cambiar de un lugar una celda sin que se nos mueva todo, que es en lo que más batallamos a veces el personal de salud en entender por qué surgió un error en ese proceso. Entonces aquí, si vemos en cada una de las celdas, pues nos muestra el 45, pero si observamos detalladamente en la barra de fórmulas, en esta parte de aquí, nos dice que el valor de esta celda es 15 por 3 y no solo 45 como nos lo está marcando en cada una de estas. Entonces, pues esos son los tres tipos de datos que quería mostrarles, que son números, son texto, números y fórmulas. Las fórmulas pueden ser fórmulas de texto, fórmulas de números o fórmulas o incluso pueden hacerse funciones.
son dos situaciones, una función es una fórmula ya prediseñada y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, que les quede que en esta parte de aquí, vamos a poder darle el formato que requiramos, como pues seleccionándolo ya sea por celda y le cambiamos el formato o por columna y le cambiamos el formato. Hay veces que tienen una lista muy larga de números y resulta que quieren siempre seleccionar primero todo y darle formato a ese rango, y luego se dan cuenta de que siguen escribiendo en la parte de abajo y resulta que este no tiene el mismo formato, entonces se les mueve todo y no sabemos por qué. Si se fijan, va a llegar un momento en el que llegue a una celda donde no le cambie el formato. Entonces, si se fijan aquí lo vemos muy bien. A estas ya le había cambiado el formato. Déjenme subir un poco la cámara. A estas ya les había cambiado el formato en esta celda, pero llega un momento en el que a unas no se los cambie. Para que eso se solucione, pues puedo seleccionar toda la columna y darle el formato que yo desee. Entonces ya, si escribo, me va a dar ese mismo formato. Esto es también importante porque si nos damos cuenta que podemos seleccionar todas la columna completa, nada más haciendo esto, pues nos ahorramos enormemente el trabajo. Ahora, si nosotros aquí le damos formato de número, pero escribimos texto, no quiere decir que no lo convierta en número, eso es ilógico. Sin embargo, pues también va a ser ilógico que tratemos de sumar dos textos. El texto no se suma, el texto, hay una palabra en Excel que se llama se concatena, pero es muy diferente a sumar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si estamos usando fórmulas, estamos en general, y si en algún momento le queremos dar formato, también nos lo va a aplicar con el resultado. Pero, en este caso, el valor real de esa celda, pues es la fórmula que estamos poniendo. Bueno, pues espero que sigamos con los videos, que haya quedado claro los tipos de datos, y seguimos en el siguiente video. Muchas gracias.